Muy buenas amigas, amigos, bienvenidos a Frecuencia de Luz. Hoy tenemos una nueva entrevista, de una entrevista muy interesante con una persona que también tiene muy cosas interesantes que aportar. Hablamos con Lorena Álvarez, terapeuta y docente, creadora del método La Frecuencia del Alma, que también nos habla un poquito de ellas. Y es una mujer que se transformó a través de una infancia marcada por el dolor, a acompañar a personas a través de su camino, también que ahora nos contará su historia. Lorena, muy buenas, bienvenida. Buenas tardes, bienvenido, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí y como bien te decía, gracias por la labor tan bonita que hacéis de poder dar voz a las personas que estamos aquí pues, para poder ayudar, guiar y seguir aprendiendo siempre. Correcto, cuando hablamos un poquito, y luego estuve mirando tu perfil también y tal para acabar de preparar la entrevista, ¿no? Lo primero que llamaba la atención o que explicas es la historia potente que había detrás de de tu infancia, un poquito, que es lo que más marcó. Cuéntanos un poquito, ¿quién era esta niña Lorena, que es la que queremos conocer primero? Pues mira, Lorena era una niña pues tímida, una niña divertida, una apasionada de los animales, del baile y del aprender. Una niña que vivió pues, en su infancia violencia de género, una niña con alta sensibilidad, incluso hasta diría que neurodivergente y aparte con el don de la mediunidad. Yo siempre me describo como una bomba de relojería porque al final al unir todo ese tipo de situaciones o de circunstancias, pues al final no son fáciles de gestionar. Y bueno, pues independientemente de que he vivido momentos maravillosos, al final pues estás marcado y como digo yo, llevas una cicatriz interna Sí, no, eternamente. la verdad que como comentas tú, tenías muchas cositas allí que se te juntaron y era muy difícil de gestionar, claro, se te juntaban muchas cosas. ¿Qué momentos marcaron especialmente tu infancia? Pues lógicamente mi infancia lo marcó el vivir ese tipo de circunstancias en casa, ya que mi alma, como digo muchas veces o le explico a los adolescentes, me decía que había algo más o sea, que el amor era mucho más quizás que el hecho de tratar así a una persona, ¿no? Para mí era imposible. Yo concebía el amor de otra manera y hasta que lo descubrí, porque al final tienes que reaprender, tienes que volver a Ujú. reeducarte. em, Había una lucha interna dentro de mí. Otro de los momentos que marcaron mi vida fue la pérdida de un ser querido, que para mí era como mi padre. Lo perdí oncológicamente y al final era una niña. Y bueno, luego he tenido momentos también que marcaron mi vida a nivel muy bonito. He viajado mucho por el extranjero, he conocido personas maravillosas y al final el hecho de caminar sola, porque para mí siempre he caminado de alguna manera sola, te hace fuerte. Es difícil, pero te hace fuerte. Mm. Y ¿Y en qué luego, momento de... Ay, perdona, dime. no, resaltaría la pérdida que tuve de una mascota a nivel oncológica que bueno, volvió de nuevo, que eso es algo que he contado también en una entrevista que tuve, reencarnó y fue un proceso doloroso pero muy bonito. O sea, que ese perro, o bueno, esa mascota, dicho perro, no sé si era perro o mascota, al final no había terminado tu ciclo contigo y volvió, ¿no? Que eso bueno, cuando te das cuenta es algo precioso. Precioso. Volvió a un cuerpo que al final no estaba enfermo y a disfrutar porque al final ha sido una mascota que no podía casi comer. Bueno, yo creo que ahora ya no hay apegos entre nosotros, había mucho apego, es más libre, con lo cual creo que volvió a acompañarme y a vivir Ujú. libertad y a enseñarme, porque al final es a lo que vienen, a enseñarnos. Sí, sí, las mascotas son grandes maestros, eso tienes razón. Y entonces, avanzando un poquito en la historia, ¿no? Todo este sufrimiento, ¿en qué momento tú te diste cuenta que todo esto que viviste es algo que podía transformarte, ¿no? Porque me imagino que al principio tú, pues como todo el mundo, vivirías y ¿por qué me ha tocado esto a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y en qué momento tú, tu cabeza o tú haces algo clic que dices, ostras, pues esto realmente puede ayudarme a transformarme en la persona que eres hoy? Pues mira, es algo que hablo mucho en charlas. Al principio vives procesos muy dolorosos, es lo que estás narrando tú, momentos en los que entras en negación total, donde dices, ¿por qué a mí? Hasta que entiendes qué estás haciendo aquí, entiendes quién eres, de qué plan divino formas parte. Y dejando eso a un lado, porque al final es verdad que nuestro ego siempre está más latente, nos domina más, estamos en el plano terrenal. Entonces al final la mente siempre entra en juego y dice, sí, todo esto es muy bonito, todo lo que me estás contando, que es la realidad,
pero necesito como asimilarlo mentalmente, ¿no? Porque ahí está el enganche, ahí está el dolor, ahí está el trauma. Me di cuenta de que tenía un papel victimista, porque al final cuando vives ese proceso tienes una falta de amor, una falta de cariño, Ujú. una falta de atención, y hay que reconocerlo, es muy importante. Y siempre contaba esa historia, y al final buscas cariño. Me di cuenta la rabia y el odio que tenía y me estaba destruyendo. Entonces dije, está claro que a esa persona yo no la voy a cambiar, pero yo sí me tengo que perdonar. Yo sí tengo que trabajar conmigo porque esto no es amor propio. Con lo cual, bueno, pues empezó un proceso largo de sanación, de trabajo interno y hoy en día se lo cuento a la gente, o sea, se trascendió tanto esa situación que yo tengo una buena relación con esa persona, pero ya no es que yo tenga buena relación, es que siento que yo no he vivido eso, como si no hubiera formado parte de mi vida. Y te aseguro que me generó mucho dolor, pero Ujú. trascendí el dolor. Sí, sí, al final es lo que cuentas un poquito, ¿no? De claro que la gente a veces cuando habla del evolucionar, del crecer, del crecimiento personal, a veces la gente se cree que todo es un camino de rosas, ¿no? Y a veces, muchas veces, no es así. A veces, aunque alguien no haya pasado por una historia quizá tan dura como la tuya, se cree que evolucionar es todo jiji, jaja. Y hay un camino largo y complicado cuando empiezas a sanar que bueno, que hay gente pues que lo que dices tú ha tenido más dificultades menos, pero hay que ser valiente para en ese camino decir, ostras, pues venga, le echo ganas, me pongo adelante y a sanar. Yo siempre digo que es de valientes mirarse al espejo del alma, reconocerte, ver tus sombras y no dejarte dominar por el ego y querer cambiar y evolucionar, porque al final es a ti a quien te está coaccionando la vida. O sea, realmente eres tú Ujú. el que está siendo afectado por esa situación en todos los planos, laboral, personal, parejas, y te aferras al por qué a mí y no sales de ahí. Hay personas que realmente se han puesto muy enfermas. Entiendo que es un tema muy delicado. Ujú. Lo sé y lo he vivido, ¿no? En mis propias carnes, pero quedarte anclado ahí te aseguro que no ayuda en nada. Correcto, sí, sí, un poquito, eso tienes razón, ¿no? Cuesta de ver, el momento que lo ves, toca evolucionar. Entonces, en este camino que hiciste tú de evolución, de sanación, ¿con qué herramientas empezaste a trabajar o qué descubriste que dijiste, esto es lo que me puede ayudar o es lo que te está ayudando, incluso a día de hoy? Pues mira, Xavi, yo en su momento me sentí muy sola. Es verdad que la vida también te obliga a separarte de quizá un poco de tu entorno, a tomar distancia y hacer introspección para poder ver qué pasa ahí dentro y conocerte, ¿no? Más a ti misma y poder sanar. Y sí que es verdad que en su momento quizá no había tantas opciones como puede haber hoy en día, que hay miles de herramientas, perdón, a nuestro servicio. Pero si te soy honesta y lo resumo rápidamente, a mí lo que me sacó de esta circunstancia fue la fe que tengo y que yo sabía que el amor era mucho más. O sea, el entrar en mí, en darme cuenta que era una persona, pues hija de la divinidad, de la fuente, que era parte de algo muy bonito, que tenía que entender este juego, esta matriz, este proceso y tener fe. Y no quedarme cerrada a, pues eso, a una situación de mi pasado que al final el pasado no existe. Es verdad que lo Ujú. cargas, pero tú decides si quieres liberarlo. Efectivamente, claro que he recurrido, pues en su momento me hice maestra de Reiki, me preparé en flores de Bach al principio hace 17 años, estoy preparada en acupuntura, entonces bueno, yo todas esas técnicas o esas herramientas de liberación emocional, etcétera, las iba practicando y claro que me iban ayudando en su momento. Pero la reprogramación del inconsciente, que es un poco lo que trabaja hoy en día el método LAC, no es tan fácil porque el subconsciente lo puedes dominar más, pero el inconsciente es donde está guardado eso ahí dentro, que muchas veces crees que está sanado y a lo mejor en una relación dices, ¿por qué ahora de repente estoy actuando así si los primeros meses estaba todo perfecto? ¿O por qué están saliendo celos e inseguridades si yo estaba bien? Está claro que todos llevamos memorias internas
y es importante tomar conciencia de ellas y trabajarlas. Pero bueno, para mí Mm. la fe fue una de las cosas más importantes. Pues sí, sí. Y antes de pasar a las herramientas que comentabas, quiero hacerte otra pregunta que me surgía, que creo que también puede ser muy interesante. Cuando tú por fin consigues sacarte todas esas capas de dolor, de pena, de tristeza, ¿qué Lorena descubres ahí? Una vez sacas todas esas capas oscuras, ¿qué encuentras ahí? Pues encuentro o me reencuentro, mejor dicho, con aquella niña que se quedó sola, asustada, llena de miedos y que la Lorena adulta también la abandonó por enfado, por dolor, por rabia. Entonces, cuando trabajé también con mi niña interior y me di cuenta de que estábamos ella y yo y que realmente era yo, la adulta, la que tenía que protegerla, ayudarla para que no tuviese miedo, al final descubres una fortaleza interna cuando dejas de justificarte o cuando dejas de esperar que papá te diga, muy bien, hija, Ujú. porque al final yo me daba cuenta de que hacía muchas cosas en función a que papá se diese cuenta o valorase la persona que tenía delante. Ujú. Ese no es el camino. Estar buscando la aceptación del prójimo no es el camino. Correcto. Y gracias a toda, bueno, gracias, entiéndeme, a todo este camino que evolucionaste, tú ahora puedes ayudar a personas con tus herramientas, un poquito, con lo que has encontrado, aquello que descubriste en tu camino para ayudar a personas que estén en situaciones tan difíciles como la tuya, o quizá no tanto, ¿no? Que también necesiten tu ayuda. Un poquito, cómo trabajas con la gente cuando viene a verte a ti, te pide consulta, un poquito? Cuéntame. Pues mira, en lo que más me he especializado en su día como docente es en ayudar a los adolescentes, porque siento que tienen mucha falta de escucha, que se sienten muy perdidos en la vida. Hay muchos adolescentes con alta sensibilidad que ni ellos son conscientes, por eso no entienden quizá pues esos cambios de humor o circunstancias que viven. Y a personas adultas, pues bueno, pues, no importa si el género, pero bueno, casi siempre vienen personas pues con baja autoestima, víctimas de violencia de género, que han vivido circunstancias complejas en la vida. Primero las ayudo a través de la canalización del alma. Como medium, aparte de ver seres trascendidos desde niña, lo que hago es conectar con su alma a través de la persona. Con lo cual ahí me da un montón de información, hago como un escáner, Ujú. metafóricamente, Ujú. eh, donde saco toda la información a nivel energético, físico, emocional, de qué está bloqueando a esa persona, qué necesita sanar, porque a veces no somos conscientes que igual es algo de nuestro pasado que creemos que hemos olvidado, o algo que traemos de nuestro clan familiar, que a todos nos pasa, ¿no? De alguna manera. Ujú. Entonces la canalización es un momento de liberación para las personas, de apertura, es una apertura de conexión con el alma, entre ellos, ¿no? Con su propia alma. Como me decía el otro día una consultante médico, me decía, gracias por darle voz a mi alma. Ujú. Entonces al final lo que hago es como una pequeña liberación y conecto. Toda esa información la recibe la persona y de ahí pasamos a trabajar con el método LAC, que es donde trabajamos ya a nivel terapéutico, ¿no? Una cosa es una conexión y lo otro es ya terapia. Pues trabajamos ya con la parte emocional, la parte física, la espiritual y la energética, que para mí es muy importante. Que el aura esté bien sellada, que no haya grietas, porque bueno, no le damos importancia, pero hay muchas cosas ahí fuera que están propiciadas por la parte energética. Sí, sí, no, lo que estoy y tan importante. Y pensaba que eso es lo que comentabas tú, que tan importante es escuchar nuestra alma, ¿no? Porque a veces todo el mundo busca respuestas y qué voy a hacer y no sé qué. Y la respuesta a veces te la estás dando tú mismo, pero no te escuchas, ¿no? A veces necesitamos de otra persona que nos diga, pero si te está diciendo esto tu alma, ¿no? Un poquito. Y esa labor que haces también yo encuentro que es muy bonita, porque la gente realmente, pues lo que dices tú, va un poquito perdida o no sabe qué hacer cuando viene a vernos, entonces tú les dices, oye, si ya tienes la respuesta, ¿no? Y se la das tú a través de la canalización de su alma. Sí, porque aparte le cuenta la canalización, da mucha, luego a través de un dibujo. Es muy divertido para mí, ¿no? Pero Ostras. bueno, es muy serio y con una gran Mm. responsabilidad.
pero sí, porque da información de su niñez, de su propia alma, de relaciones o situaciones que ha vivido en el pasado, dolores que tiene o problemas que pueda haber, algún estancamiento, etcétera. Y todo eso, la persona normalmente lo que suelen narrar es que se sienten más en paz una vez que hacemos canalización. Y como digo yo, luego no hay marcha atrás, ¿no? Es la Ujú. apertura para conectar con tu alma y las personas normalmente suelen sentir un cambio, unas personas antes, otras después, pero su vida empieza a moverse. Es como si empujaran a esa persona hacia adelante y ya no puedes recular, ¿no? Ya no puedes volver hacia atrás o hacer que no ves porque inevitablemente sale la verdad, sale tu verdad a la luz. Exacto, sí, sí, es lo que comentas tú. Una vez te lo dicen y ya lo sabes, puedes hacer que no ignorarlo, pero verlo ya lo has visto, ¿no? Te lo han dicho, ¿no? Entonces, la primera parte de esa que tú haces es la canalización y lo segundo es el método LAC, un poquito que ibas introduciendo. Cuéntanos un poquito a ver en qué consiste este método una vez hemos diagnosticado el problema, por así decirlo. Entonces, ¿cómo empezamos a tratarlo con el método LAC, que es el con el que tú trabajas? Pues mira, el método LAC es un método que he creado, que lo voy a registrar ahora pronto. Es una fusión, ¿no? Donde trabajo, como bien te he dicho, o intento equilibrar lo que es la parte energética, física, emocional y espiritual a través de diferentes técnicas terapéuticas, en ellas pues la neurociencia, la medicina ortomolecular y por supuesto una técnica de radioestesia que para mí es una de las más potentes, que es el péndulo hebreo. Ujú, Es una técnica que trabaja a un nivel muy profundo, a nivel inconsciente, y de alguna manera, quieras o no quieras, lo digo entre comillas, porque al final esto se hace con tu permiso, va a empezar a modificar a nivel interno. Lógicamente, todo esto se hace con un trabajo de apoyo y de acompañamiento, con una serie de pautas que el consultante va haciendo, pero la terapia en sí se hace a nivel del alma, ¿no? De las capas de su aura y efectivamente de la parte física y emocional. Y la verdad es que es muy profundo y está funcionando muy bien. Te hablo pues de niños que se arrancaban las pestañas y las cejas ujú. y hoy en día están perfectamente. Tenía una niña el verano pasado que iba a entrar en psiquiatría porque no comía ni bebía y al día siguiente de hacerle el método ya estaba bebiendo. O sea, eso es muy sanador porque al Ujú, final es muy peligrosa la situación en la que estaba. O personas con ujú, depresión, con ansiedad, o incluso pues temas energéticos, ¿no? Que hay gente que percibe mucho la energía o que se le queda adherida, ¿no? A las capas del aura. Es un método muy profundo. A través de la neurociencia, al final lo que hacemos es reprogramar nuestra mente, sanar esas limitaciones, esos patrones limitantes, entre otras cosas, y bueno, está funcionando muy bien y ayudando a miles de personas. Sí. pues sí, sí, no, la verdad es que lo comentas tú, un método muy, muy potente que puede ayudar a muchas personas. Yo me he quedado con la duda cuando ibas hablando, el péndulo hebreo lo he entendido, pero ¿qué es lo de ortomolecular que has hablado? Un poquito, ¿en qué consiste eso? Eso sí que no lo he escuchado nunca. La medicina ortomolecular, estamos enfocados hacia la medicina alternativa, hacia la medicina natural. Y dentro de ese compendio, de ese plano, lo que hacemos es trabajar mucho con técnicas de liberación emocional, si están presentes, pues con acupuntura y suplementación, si no, pues con acupresión, etcétera. Pero siempre va a haber como un suplemento por medio, porque para mí es muy importante cuando pasamos procesos complejos, al final la química del cerebro se desregula, ¿no? Entonces, para mí es muy Ujú, importante regularizar sobre todo la parte pues, química, la parte física, la parte emocional, y no hablo con un químico, sino pues con naturopatía. Entonces, dentro de ujú, la medicina ortomolecular, que se han estudiado muchos casos, pues trabajamos eso, naturopatía, suplementación, alimentación, hábitos de higiene saludables porque se ha demostrado, por ejemplo, que los niños con mucha hipersensibilidad o nerviosismo, el gluten les genera mucha agitación. ujú. Entonces, bueno, es muy importante tocar puntos que a veces no le damos ningún tipo de importancia porque decimos, qué absurdo, ¿cómo me va a hacer daño esto? Y realmente a las personas pues, con alta sensibilidad, etcétera, hay alimentación que las excita muchísimo más.
Entonces, bueno, Ujú, ahí va una serie de pautas potentes a través de meditaciones, ejercicios de neurociencia, etcétera, para que vayan reprogramando, como trabajaba Luis Hay en su momento, ¿no? ujú. La mente e irse, bueno, adaptando a su nueva sintonía, energía y situación vital. Exacto, es un poquito lo que comentas tú, ¿no? Es como al que le dicen que es diabético y dices, pues tendrás que dejar los dulces, ¿no? Y hombre, ¿cómo va a ser esto, no? Entonces, claro, hay que reprogramar y cambiar muchas cosas cuando uno descubre de dónde le viene todo esto. Que para mí el cuerpo es una sinergia, entonces está muy bien que trabajemos la parte energética, pero tú piensas que cuando una persona, por ejemplo, tiene adherido energía densa, y lleva mucho tiempo con ella, hay un desgaste emocional, probablemente pues una ansiedad, problemas de estómago, insomnio. Entonces, claro, no vale con que paliemos solo trabajemos la parte energética. Para mí es muy importante que no nos olvidemos en este caso de ayudar a esa persona pues a que vuelva a descansar, a que tenga una tranquilidad interna, porque al final el cuerpo se queda muy alterado. Entonces, para mí es Ujú. muy importante que todas estén en coherencia y en cohesión. Sí. Pues sí, sí, no, a veces lo que comentas tú, que vivimos tan desordenados por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que la mente va por un lado, el cuerpo por otro, y la energía parece que tiene que ir con otro, ¿no? Cuando todo es un uno, ¿no? Yo pensaba por lo mejor eso en un trisquel, ¿no? Esa unidad que, como comentas tú, que nos viene de cuerpo, mente y espíritu, pues trabajarla todo al mismo tiempo, porque no sirve de nada, pues es lo que dices tú, trabajar la parte energética si luego no estás cuidando tus hábitos físicos, porque te va a desregular la química del cuerpo y energética, bla, 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 todo eso es lo que dices tú, ¿no? Eso también te lo encuentras mucho en consulta, que a veces simplemente se trata de un pequeño cambio de hábitos o de cositas o energéticamente para que la persona vuelva a estar equilibrada. Sí, para mí es muy importante. Yo siempre, cuando entra en consulta, hacemos como un pequeño test, una serie de preguntas. Y para mí el tema del descanso, la alimentación y el deporte son claves. Luego, lógicamente, hay otros valores y hay que ver un poquito la circunstancia de la persona, ¿no? Y ahí ya pues, nos adentramos en otras profundidades. Pero para mí es clave que las personas hagan deporte, coman saludable y descansen. Porque si no, al final el cerebro se altera a tal nivel que, bueno, pues, se somatiza en muchas cosas, en muchas patologías, enfermedades, etcétera. Y creo que somos muy sanadores nosotros mismos, lo que decías antes, tenemos que aprender a escucharnos porque nuestro cuerpo es muy sabio y nos va a dar la respuesta, siempre además. Exacto, lo que hablábamos, ¿no? A veces lo que dices tú, canalizas el alma y la gente dice eso, te dirá, ostras, ¿y cómo sabías esto? Y dice, no, no, no es que lo sabía, que claro, es que me lo has dicho tú, en este caso tu alma un Totalmente. poquito, ¿no? Sí, siempre les digo, me dice Lorena, pero ¿cómo puedes saber esto de mi abuela, de mi bisabuela, de mi vida, que no se lo contaba a nadie? Y digo, es que me lo estás diciendo tú. Pero es muy Mm. interesante porque hay personas que tienen problemas de estómago y no saben por qué, o personas que han abortado, que al final siempre se queda bueno, pues se queda ese patrón ahí anclado, ¿no? Esa situación, esa energía y afecta mucho, ¿no? Sobre todo a las mujeres, porque el útero, pues al final es creatividad, es energía, es potencia, es vida. Y cuando las ayudamos a liberarse de eso, claro, es muy sanador. Esa persona se empieza a sentir bien y a lo mejor tiene una tristeza o arrastra una tristeza que no sabe muy bien de dónde viene o quizás se pregunta por qué no he sanado esto, si esto ya ha pasado, imagínate, hace 10 años. Entonces, canalización del alma nos ayuda, nos guía, nos orienta, nos libera y es muy bonito el proceso. Luego, aparte, se regala siempre un estudio cabalístico, numerológico, bueno, se hace así una serie de regalos y de detalles con ellos que ya son más anecdóticos, pero que les gusta, ¿no? Leerlos o curiosear. Mm. Sí. Y un poquito, pues también eso me gusta, esa parte que hablabas dentro del método LAC, que un poco lo une todo, ¿no? Une la parte espiritual y todo eso, pero sin olvidarse de la parte terrenal, porque al final vivimos aquí, lo que dices tú, nos sirven a trabajar la energía si luego no trabajas tus hábitos, ¿no? Entonces, un poquito toda esta parte que también creo que es interesante, porque todos somos muy espirituales, pero nuestro cuerpo necesita alimento, otras cosas. ¿Cómo integras toda esta parte holística con la psicología un poquito para que la gente pues encuentre ese equilibrio entre todos los ámbitos de su vida? Si te refieres al tema de psicología, la parte emocional, ¿no? Mm. Deduzco cuando una persona puede tener depresión, ansiedad, Sí, etcétera. exacto, un poquito.
Precisamente en una reunión hablábamos del tema de las depresiones, ¿no? Yo siempre digo que cuando tú llegas a ese estadio, el alma te está pidiendo que pares. Eso lo primero, que entiendo que a veces no es fácil, no paramos y al final acabamos en todavía más abajo, ¿no? Yo siempre digo que también ese proceso es un aprendizaje interno por el que todos o casi todos hemos pasado. Y cuando tenemos mucho llanto, al final es una liberación del alma. Por eso muchas veces digo, el ser humano quiere soluciones ya y en cuanto lleva una semana llorando se va al médico para que, bueno, pues le den, no sé, una benzodiazepina, o un antidepresivo. Pero Ujú, entiendo, y yo soy partidaria de ello, que cuando hay que tomarlo, bueno, pues se toma una temporada, pero también tienes que aprender a darle tiempo al cuerpo. Entonces lo que hacemos muchas veces o estamos intentando pues es hacer formaciones o hacer charlas en colegios, en empresas, para ayudar a las personas a gestionar la mente. Porque está muy bien todo lo que enseñan en los colegios, yo que soy docente y al final me aparté un poco de ujú, ese mundo, pero al final un niño no sabe gestionar sus emociones, no entiende de dónde proviene esa rabia o no entiende por qué tiene una actitud caprichosa. Entonces para mí es clave porque si tú no sabes dominar eso, cuando tengas una edad determinada, va a ser un caos. O probablemente te refugies en algo tipo alcohol, drogas, me da igual, comida, ujú. alimentación, porque no das gestión a una emoción. Entonces creo que debería haber más educación en hábitos saludables para poder enseñar a la gente, bueno, tanto eso como muchas otras cosas que para mí hay muchas carencias a Mm, nivel educativo. Entonces, en el método LAC siempre hay una parte donde doy pues un pequeño dossier con técnicas de liberación emocional, gestión emocional, palabras, bueno, a través de la neurociencia, ¿no? Para que vaya reprogramándose, que puedan entender, que puedan conocerse. Porque claro, si yo me quedo diciéndome a mí misma que soy caprichosa y me pongo esa etiqueta, al final nunca voy a salir de ahí. Yo es un ejemplo que en mis grupos que tengo se lo comento a las consultantes. Yo estoy diagnosticada con fibromialgia, porque al final la mm. fibromialgia es el tragar dolor, emociones, situaciones. Vale, yo nunca lo digo. ¿Por qué? Porque no quiero esa etiqueta en mí, porque no me interesa cargar con ese dolor. Que sé que está ahí latente, hay veces que se agrava, vale, yo tomo medidas, intento comer sano, me cojo la bicicleta y me voy a hacer un montón de kilómetros si hoy tengo dolores, pero no me quedo quieta, ni me quedo victimizándome con todos mis respetos, que entiendo que hay gente Ujú. que al final se puede sentir ofendida, pero es que es la realidad. Tienes dos caminos, quedarte donde estás o intentar seguir para adelante. Entonces, al Sí, final si nos ponemos una etiqueta, nos estamos echando una losa en la espalda que pesa mucho, demasiado además. mm. Bueno, y qué importante lo que dices tú, ¿no? De que te pueden dar a veces un diagnóstico, alguna cosita, y está bien, hay que aceptarlo, pero tampoco te puede definir o ser una losa como decías tú. Entonces, bueno, pues está el papel este, ¿no? Es como aquello cuando te dicen, ¿no? De que, bueno, puedes tener un mal día, hoy llora, pero mañana ya, pues adelante, aunque tengas ese dolor, pues tú sigue adelante y poco a poco, pues el cuerpo o tú mismo encontrarás la manera de gestionarlo y de que todo esto salga adelante. Es que al final tú creas tu realidad y tu vida. Tú no puedes seguir viviendo en el pasado. Si has robado en algún momento, si has sido víctima de violencia de género, si tu pareja te ha engañado, no puedes seguir retroalimentándote con esa emoción. Hoy en día tienes un día nuevo para ti. Yo siempre digo que tenemos ese regalo divino, ¿no? De 24 horas para reinventarte, para conocerte. Yo siempre digo, el foco no es fuera, es dentro. Si yo estoy Ujú, pendiente de lo que me hizo mi expareja, de la vecina que me mira mal o de, me da igual, cualquier otra circunstancia, ujú, al final nunca vas a conseguir nada. Mucha gente dice, Lorena, tengo mal de ojo, Lorena, tengo mala suerte. No, es que el foco está fuera, es que no te conoces, es que no hay introspección, es que no hay amor propio. Entonces vamos a trabajar contigo, vamos a ujú. aprender a amarnos, que al final Correcto. es la carencia que hay en la humanidad.
la falta de amor hacia uno mismo. Exacto, sí, y luego, pues, por ende, a los demás. Pero yo quería un poquito que me comentaras, que me he quedado antes, pero pasa que en el final tu pregunta ha sido interesante, que nos comentabas antes eso de la mente, ¿no? Que la gente, cuando uno está cansado, pues se estira en la cama, descansa el cuerpo y tal, pero la mente nos cuesta más de hacerla descansar, ¿no? Estamos, a lo mejor estás estirado y estás pum, 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 pum. Entonces, un poquito dentro del método, me imagino, LAC, o que tú mismo has encontrado, que nos dieras alguna pincelada o algún método sencillito para empezar, para de ¿cómo puedo hacer que mi mente descanse, ¿no? Que eso, cuando voy a hacer 20 kilómetros en bici, me tumbo, mi cuerpo descansa. Pero ¿cómo descanso a mi mente? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, para mí hay algunas herramientas que son claves y todos deberíamos practicarlas todos los días, ¿no? Al final yo siempre digo que el ser humano tiene que tener rutinas. Las personas que piensan mucho tienen que tener mucha disciplina mental porque ahí no se puede razonar, ¿no? Con la mente ni llegar a ningún acuerdo, porque al final ella siempre va a ganar porque tiene mucha fuerza. Entonces, para mí, las meditaciones guiadas, llámale meditaciones o algún tipo de relajación, pero guiado, porque la gente tiene una asociación de la meditación, que hay que estar en silencio, etcétera, y al final lo que hacen es pensar mucho más y ponerse nerviosos. Pero sí que la ciencia ha demostrado que las meditaciones reprograman la mente. Después, los aceites esenciales y las flores de Bach. Yo he trabajado con personas que tenían ataques de pánico y con flores de Bach y suplementación desaparecieron sus ataques de pánico totalmente. Y no es fácil Mm, porque es un pico muy elevado que entras en un pánico exacerbado. Entonces, mm, para mí, la meditación, las flores de Bach, yo siempre las tengo en mi mesilla, siempre me acompañan. Y luego hay algunos puntos en el cuerpo de acupresión o de acupuntura, en el caso de que la persona tenga conocimientos, que funcionan increíble para la ansiedad y para calmar la mente. Y por supuesto, tener fe. Y yo siempre le digo a la gente, a los compañeros de la escuela, mano en el pecho y respiraciones o estoy a salvo, todo está bien. Y inhalando, aguantando el aire y exhalando. Para mí funciona muy bien el estoy a salvo, todo está bien. Controlando la respiración. Es que es clave controlar la respiración en un momento de nerviosismo, de pánico, de insomnio, de mentes o cabezas pensantes, ¿no? Como le llamo yo. mm. Y en tu canal de YouTube, de Instagram, ¿tú tienes meditaciones guiadas para que la gente pueda seguir? Las estoy subiendo ahora porque, bueno, he cerrado un canal que tenía, Ujú, pero las estoy subiendo si hay grupos donde hay un montón de meditaciones, ejercicios guiados con la niña interior, que les ayuda mucho, sobre todo, pues eso, a calmar la mente, que es la finalidad y lo que necesita la gente. Es lo que más quizás se quejan, ¿no? El hecho de que sienten que su cabeza no para, ¿no? Que está todo el día pensando, que está muy activa, que se ponen muy nerviosos y para mí es clave. De hecho, dentro del método LAC se envían las esencias florales testadas a cada domicilio para que las puedan tomar como acompañamiento del método. Sí, funciona mm. muy bien, ¿verdad? Pues mira, vamos a hablar un poquito de eso, de tus productos, de cómo la gente puede, porque a lo mejor pues una consulta la gente no necesita tanto, pero a lo mejor sí que hay otras herramientas que tú tienes que les pueden ayudar mucho, ¿no? Y uno que me llamó la atención cuando lo vi un poquito es el libro que publicaste que se llama La Botica de las Almas. Un poquito, cuéntanos en qué consiste este libro que tú escribiste. Es un libro que se va a publicar todavía, Ah, no está ¿vale? todavía publicado. Todavía no está, está en proceso, pero no está de venta al público en estos momentos. Lo comentaré por las redes sociales. Es un libro que hice, bueno, pues lógicamente desde el dolor, desde la experiencia y desde muchas múltiples circunstancias vividas, que efectivamente está enfocado hacia eso, ¿no? Hacia los dolores, entre comillas, del alma, hacia la sanación del alma. Pero me focalizo mucho en la parte terrenal y en la parte emocional. Ujú, Personas que tengan alguna patología, les explico un poco pues, la gastritis crónica, de dónde proviene, cómo va resurgiendo esa emoción, cómo podemos trabajarla, tanto a nivel suplementación, mantras, sonoterapia, ejercicios de liberación. Y es muy bonito, tiene una esencia muy bonita porque al final es eso, es una conexión con el alma, pero proyectado en la parte física y terrenal.
Así que espero que les guste mucho y que lo disfruten, porque para mí es como un amuleto, ¿no? De decir, oye, hoy pasa esto, me siento así, voy a ver qué consejo, bueno, qué información me pueden dar para ayudarme en este proceso que estoy viviendo. Pues la verdad es que sí que suena muy, muy interesante el libro, ¿no? Eso como es lo que dices tú, al final es un pequeño botiquín, ¿no? Que uno puede tener cuando tiene sus problemitas, sus cosas para ayudarles a tratar. Y en relación un poquito a lo que seguimos hablando de otras herramientas, ¿no? La gente que sea, bueno, que tenga ganas de evolucionar, de aprender, en el fondo que sea valiente. Tú tienes tu formación también que les acompañas en ese camino, porque hacerlo uno solo es complicado, ¿no? Tú lo hiciste sola, pero hay gente que a veces no se atreve o no puede. Pero, tú tienes esta formación que se llama la frecuencia del alma, un poquito. Cuéntanos, ya lo has ido comentando en otra entrevista, pero explícanos qué va a encontrar la gente, en qué puedes ayudarles. La frecuencia del alma es una formación que, bueno, pues fue surgiendo a través de las canalizaciones, de las necesidades de los alumnos de la escuela, de los consultantes, de sus carencias, ¿no? De sus miedos. Y se creó una formación que de hecho vamos a hacer una hora en este mes, que está dedicada exclusivamente pues eso, a personas PAS con alta sensibilidad, neurodivergentes, personas pues, que igual trabajan en ámbitos de la psicología, de la salud, de la educación y quieren aprender de alguna manera también a tratar a niños, ¿no? En este caso a pacientes con esa gran sensibilidad o que sean sensitivos, empáticos, que perciban otros planos, otras dimensiones. Es un curso, una formación muy amplia en el sentido de a nivel interno, ¿no? A nivel alma, donde les enseñamos a conectar con su alma, a descubrir sus dones, a aprender a escucharse, a entender, ¿no? De dónde proviene esa información, a discernir si es mente o realmente es algo más divino o más espiritual y son canalizadores. Entonces, bueno, es un curso que para mí está desglosado en dos partes. En un primer lugar es esa conexión con uno mismo, el conocerse, el entenderse, el aceptarse y el amarse. Y después guiarlos más pues, para que ellos mismos puedan ayudar a otras personas o se queden con esa información para ellos y aprendan pues eso, a canalizar, a, a sanarse, a entender pues esos dones, ¿no? Yo siempre digo que no somos raros las personas así, sino que somos especiales Mm, y es muy importante mm. el cuidado hacia nosotros. Bueno, pues creo que puede ser una formación muy, muy interesante, ¿no? Porque a veces mucha gente se pasa años buscando que si ahora hago flores de Bach, que si ahora hago Reiki, que si ahora haces mil historias para no trabajar en realmente, para marear la perdiz, ¿no? Hay ese exceso de espiritualidad y a veces no hace falta hacer mucho, sino hacer una cosa, a lo mejor, y hacerla bien, que realmente te pueda servir, ¿no? Como puede ser el curso que tú tienes. Es que ahí de alguna manera descubren, porque muchas personas creen que por ser, pues a lo mejor tener conexión, ¿no? Con otros planos, mediums, sensitivos, psíquicos, que deben dedicarse a eso. Y a lo mejor su pasión es bailar o pintar. Ujú. Entonces, de alguna manera, en esta formación se conectan realmente consigo mismos, con su alma y descubren su esencia. Y ahí es cuando, pues bueno, toman decisiones, fortalecen su aura, su alma, su autoestima. Y sí, está claro que está enfocado un poco para eso, para poder descubrirse y seguir caminando. Estamos aquí para vivir, para disfrutar del viaje y aprender. Sí, sí, al final nos venimos todos a evolucionar, ¿no? Aparte de bailar y hacer cada uno sus cosas, la idea es que luego acabemos un poco evolucionando, ¿no? Entonces, un poquito, Lorena, para ir cerrando la entrevista, antes te dejaré un ratito para que nos cuentes tú lo que quieras decirnos este mensaje es dejarlo al mundo, pero si la gente ahora quiere contactar contigo, lo dejaremos también aquí en la descripción. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿En qué canales, teléfonos, cositas? Vale, pues pueden contactar, que ahí tendrán también el teléfono, aparte en la red social de Instagram, por ejemplo, que es Lorena Álvarez, Luz del Alma. En TikTok también estoy con ese nombre, en YouTube también, pero bueno, en principio a través de Instagram ahí tienen toda la información para las formaciones, la canalización, el teléfono de contacto y creo que va a ser más sencillo para las personas. Mm.
Pues van, ahí te pueden seguir y con cualquier cosa pueden contactar contigo, ya sea para ver la formación y tú un poquito o que les ayudes con terapia a encontrar, a escucharse a ellos mismos, ¿no? Y entonces, para cerrar, te dejo ahora un poquito que hemos hablado mucho, que nos dejes tu mensaje final, ese mensaje que le quieres transmitir al mundo o simplemente un resumen para que todo nos quede claro de lo que has hablado. Es todo tuyo. Muchísimas gracias por este momento, por darme este tiempo y por poder transmitir, eso lo primero, y simplemente compartir con las personas que es esencial que aprendamos a escuchar nuestra alma, que este viaje es único, que tenemos que vivirlo, que no perdamos nuestro tiempo, que no tengamos miedo, que el miedo nos va a acompañar siempre, pero que las cosas hay que hacerlas incluso con miedo y que estamos aquí para poder evolucionar y aprender y sobre todo tener fe y confiar, porque siempre que confiamos y tenemos fe, la vida fluye de una manera óptima y positiva para nosotros. Así que muchas gracias por este momento y por este espacio tan maravilloso. Pues gracias a ti, Lorena, por todo lo que nos has transmitido. Ha sido una entrevista realmente muy interesante. Lo dejaremos aquí colgado para que todo el mundo pueda verlo. Y nada, pues seguiremos aquí entrevistando gente que nos aporte tanto como Lorena. Y bueno, próximamente nos vemos aquí en más entrevistas en Frecuencia de Luz. No me despido hoy con Lorena y os mando a todos pues un gran abrazo lleno de luz para toda la gente que nos está viendo. Gracias. Hasta luego. Gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo y tu atención a elevar tu frecuencia. Si este episodio ha resonado en ti, suscríbete a Frecuencia de Luz para que cada nueva entrega llegue hasta ti y compártelo con quienes creas que estén listos para despertar. Juntos somos más luz.